¿Qué se elige cuando se elige kirchnerismo? Antes de empezar con este video, me gustaría hacer una pequeña revisión histórica. Mucho se habla de la década del 70, mucho se habla de un golpe militar, mucho se habla del 24 de marzo del 76. Pero ¿qué sucedió antes? Antes, durante e incluso después. Bueno, un poco de eso vamos a hablar en este video. El 24 de marzo de 1976 en Argentina sucedió un golpe cívico-militar. ¿Por qué digo cívico? Porque fue con el apoyo del pueblo. Incluso partidos como el peronismo y partidos como el radicalismo, entre ambos, mantuvieron sus intendencias. Más de 500 intendencias quedaron a mano de los partidos tradicionales. Antes del 24 de marzo de 1976 también funcionaban en Argentina organizaciones terroristas, grupos guerrilleros con suficiente poder de fuego hasta para tumbar gobiernos o incluso para hundir submarinos muy parecidos a lo que fue el Ara San Juan, que fue el Ara Santísima Trinidad. De estos grupos vamos a centrarnos solamente en dos que fueron los que más poder de fuego tuvieron. Uno es Montoneros, identificado con el peronismo y que, como ustedes podrán escuchar en este audio, esta era su marcha. El montonero, el grito es peronismo, de la esperanza tenemos que luchar. El montonero, el pueblo es el camino, pero no muerte, socialismo nacional. Perón o muerte, socialismo nacional. Ese era el objetivo, socialismo, llegar al poder a través de las armas para lograr que Argentina sea un país socialista aliada a Cuba y a la Unión Soviética en aquellos momentos. Otro era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El ERP ya tenía una ideología más marxista y planeaba llegar directamente al comunismo a través de las armas, como bien lo indica su marcha también. Va marchando al combate por el camino del Che, con su bandera en la mano y sin dejarla caer, por la patria socialista como consigna final, la etapa capitalista para siempre morirá. Estos dos grupos tenían el objetivo de llegar al gobierno a través de las armas. Ambos tenían suficiente poder de fuego que tenían hasta fábricas de armas propias, tenían sus propias imprentas, tenían sus propias organizaciones donde manejaban hasta secuestros. Pocos saben que en la provincia de Córdoba se secuestró, torturó y asesinó a un diplomático, a un cónsul de los Estados Unidos. Ese era el poder de fuego que tenían estas organizaciones. ¿Y ahora qué tiene que ver el kirchnerismo con todo esto? Ahora te lo cuento. Carlos Zanini, uno de los miembros de la mesa chica del kirchnerismo, que fue ministro de gobierno de la provincia de Santa Cruz, diputado por la provincia de Santa Cruz, secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación desde el 2003 al 2015, luego de esto fue elegido por Cristina Kirchner como candidato a vicepresidente para acompañar la fórmula de Daniel Scioli, candidato a presidente. Este personaje, que es de la entera confianza de Cristina Kirchner, en los años 70 se lo conocía como el Chino, no solamente por su rasgo facial, sino que se lo conocía como el Chino por ser admirador, por ejemplo, de Mao Zedong y de la Revolución China. También este hombre participó en la década de los 70 en el partido Vanguardia Comunista. Otro de los personajes es Carlos Kunkel, Mario o Paco como su nombre de guerra lo indica. Carlos Kunkel fue expulsado del peronismo en el año 1974 por traidor y estafador. Es el mismo que luego participó en la Operación Primicia, donde un grupo de guerrilleros realizó un ataque terrorista casi de película. En este ataque murieron 12 integrantes del ejército argentino, de los cuales la mayoría eran soldados conscriptos, que simplemente estaban cumpliendo su función de hacer el servicio militar obligatorio. En este ataque se inmortalizó la frase del valiente Herminio Luna: acá no se rinde nadie, mierda.
En este ataque se intentó tomar el regimiento de Monte 29, el segundo en poder de fuego de todo el ejército. Se copó el aeropuerto internacional conocido como el Pucu. Se secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas con más de 100 civiles a bordo y toda la tripulación. La huida de los subversivos se dio en este mismo avión de Aerolíneas Argentinas y en otro avión de 4 plazas, un Cessna. El avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en una finca de Formosa, mientras que el otro en una arrocera de Corrientes. Este Kunkel es el mismo que fue diputado por el Frente para la Victoria, es el mismo que fue subsecretario presidencial y es el mismo que fue vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Nilda Garré, quien fue ministra de Defensa del gobierno de Cristina Kirchner, es una conocida militante de la organización terrorista Montoneros. Nilda Garré, o como su nombre de guerra lo indicaba, Teresa, se la vincula en varias fuentes, entre una de esas el Tata Joffre, al secuestro de los hermanos Born en pleno gobierno democrático. Allá por el año 1975 se pagó el rescate más caro de toda la historia argentina, lo que eran 60 millones de dólares, que hoy equivaldrían a unos 300 millones de dólares. Parte de ese dinero fue utilizado para financiar la lucha armada de este grupo terrorista. La otra parte acabó en el Banco Central de Cuba, dinero que se dice que nunca pudo ser recuperado. Nilda Garré se casó con Juan Abal Medina, el hermano de uno de los fundadores de Montoneros, Fernando Abal Medina. Fernando participó en el secuestro y asesinato del expresidente de la Nación, Pedro Eugenio Aramburu. Y con canciones como estas, Montoneros se reía de esa muerte. Había una que era: con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera. Para que los chicos de la villa lleguen hasta el cielo, ¿no? Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, para que llegue hasta el cielo, nuestra Evita Montonera. Es por eso que tenemos que tener memoria y no nos tenemos que olvidar cómo Nilda Garré perseguía ideológicamente a todo militar en actividad o retirado que se animaba a levantar la voz por la verdadera historia de los 70. Recordemos un caso donde dejaron afuera de la fuerza a militares que habían participado en un acto en memoria de las víctimas civiles y militares de la guerrilla. No nos debe sorprender tampoco que cuando se la designó a Nilda Garré como ministra de Defensa, fue el mismo partido, Patria Grande, un partido de izquierda y alineado al Foro de San Pablo, que salió a apoyar esa designación. Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos de la Nación del 2003 al 2012, poco se puede decir que sea representante de los derechos humanos. En el año 1972, estando en Cuba, fue el que recibió a los terroristas que se habían fugado de la cárcel de Rawson, terroristas que provenían de organizaciones como FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Entre los años 73 y 74, Eduardo Luis Duhalde dirigió la revista Militancia Peronista para la Liberación, más conocida popularmente como Militancia. Eduardo Luis Duhalde fue el mismo que defendió a los que secuestraron y asesinaron al presidente de la fábrica Fiat, el doctor Ovedrán Salustro. En el número 30 de su revista, en la página 14, Eduardo Luis Duhalde se burlaba del secuestro al empresario norteamericano Victor Samuelson. Se burlaba y festejaba el secuestro de una persona solamente por trabajar en una empresa extranjera. Seamos conscientes de eso. En el número 28 de su revista, se lamentaba de que una bomba le había explotado a 2 terroristas en la mano, diciendo que podría haber tenido otro final mejor de algún oligarca o de algún militar. La vida terrorista de Eduardo Luis Duhalde no terminó en la década del 70. Luego siguió en Nicaragua, donde junto a Enrique Gorriarán Merlo fundaron el movimiento Todos por la Patria, movimiento guerrillero que en pleno gobierno democrático de Raúl Alfonsín quiso aplicarle un golpe, atacando el regimiento de la Tablada. Ataque que fue heroicamente frustrado gracias a las fuerzas del ejército argentino, de la policía bonaerense y de la policía federal. Julio César Urien, teniente de fragata restituido por Néstor Kirchner y presidente del astillero de Río Santiago.
Julio César Urien es un cobarde entregador de sus propios compañeros. En el año 1972 se sublevó e intentó copar la ESMA, acto que luego desembocaría en una plaza uniéndose con una de las columnas de montoneros. Julio César Urien en ese momento era parte de la Armada. Inició un proceso de entrega de sus compañeros dentro de la misma fuerza. Esta acción llevó a que se lo destituya por traición a la patria. Luego, en el gobierno de Isabel Perón, esta persona ingresó en las columnas de montoneros. Años más tarde, cuando se le restituye su cargo en la presidencia y por Néstor Kirchner en el Salón Blanco, él dijo las siguientes palabras: hablo como militar, como peronista y como montonero. Además, en reiteradas ocasiones aseguró que las Fuerzas Armadas se deberían llevar a un campo popular, algo así como las milicias venezolanas. Dijo que en el gobierno kirchnerista hubo un gran avance, pero que faltó. A eso vamos. Carlos Bettini fue embajador del gobierno de los Kirchner en España del 2004 hasta fines de la presidencia de Cristina Kirchner en el 2015. Carlos Bettini es amigo de la infancia de Cristina Kirchner y fue otro de los funcionarios que años atrás habían participado en grupos terroristas. Carlos Bettini, o como su nombre de guerra, el soldado Emilio, fue un cobarde que asesinó a su amigo y vecino Jorge Bigliardi para ingresar en esta organización. Jorge Bigliardi llegaba de hacer las compras totalmente desarmado cuando vio a su amigo, soldado Emilio, en la esquina de su casa, lo saludó y Carlos Bettini, el ex embajador del gobierno de los Kirchner, sacó su Magnum, le disparó a Jorge que andaba totalmente desarmado y lo mató. Jorge, con 47 años, cae muerto al pavimento, dejando a sus dos hijos de 8 años sin su padre y a una esposa viuda. Bettini, con este asesinato, ingresó en las columnas de montoneros. Jorge Tayana, ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de los Kirchner, legislador por la ciudad de Buenos Aires en el Frente para la Victoria y presidente del Parlamento del Mercosur del Frente para la Victoria. Jorge Tayana participó activamente en las columnas de montoneros. De hecho, se le adjudica un atentado con bomba en el Bar Ibérico, donde el objetivo principal era un oficial de la Naval, que justo ese día no había asistido al bar y en su lugar se sentó una civil, una mujer. La bomba explotó de todas formas, dejando 2 civiles muertos, entre ellos esta señora y un mozo del Bar Ibérico, y el bar totalmente destrozado. Nunca se pudo comprobar realmente si fue Jorge Tayana el que detonó la bomba, pero lo que sí se sabe es que si no la detonó, sí estuvo de acuerdo con estas acciones. E incluso las sospechas son tan grandes que la misma Embajada de Estados Unidos ha querido investigar qué conexiones tuvo Jorge Tayana con este atentado. Esteban Rigui fue Procurador General de la Nación en el gobierno de los Kirchner. Además, fue el ministro de Interior en el gobierno de Héctor Cámpora. El 25 de mayo de 1973, Esteban Rigui fue el que firmó el decreto que liberó a más de 300 guerrilleros de las cárceles, tanto presos comunes como presos guerrilleros que habían tenido su juicio y su sentencia dictado por la Cámara Federal en lo penal. Esa noche del 25 de mayo de 1973, presos comunes y guerrilleros salieron de las cárceles que se abrieron indiscriminadamente y ganaron las calles. Luego de esa noche, los jueces que habían juzgado a los guerrilleros por ataques terroristas fueron perseguidos por los mismos terroristas y por los mismos grupos subversivos. Eran 8 jueces, 7 se terminaron exiliando. 1, el juez Quiroga, terminó muerto en un atentado. A partir de esa fecha, nunca más en la Argentina se volvería a juzgar a los guerrilleros. Horacio, el perro Berbisky, es uno de los personajes más nefastos de la historia argentina, que sin embargo hoy goza de una buena reputación y camina libremente por las calles y las provincias de nuestro país. Horacio Berbisky fue parte de Página 12, también fue parte de Carta Abierta, el grupo Filo K de supuestos intelectuales. Además preside el CELS y también tiene una página donde escribe llamada El cohete a la luna. También Horacio, el perro Berbisky, fue uno de los que impulsaron varias políticas llevadas a cabo por el kirchnerismo. El perro Berbisky, como era su nombre de guerra, participó en la cúpula de montoneros y está acusado por sus mismos compañeros de ser un entregador de ellos mismos en la llamada contraofensiva. Es uno de los 7 miembros de la inteligencia de montoneros que aún quedan vivos. Una de las participaciones que se le adjudica al perro Berbisky es una bomba puesta en la superintendencia de la Policía Federal
en el horario de almuerzo, donde murieron 23 personas, entre ellos un civil, y dejó más de 60 heridos. Este personaje hoy es aplaudido por el kirchnerismo y es un asesino que, sin lugar a dudas, si el kirchnerismo llegara a triunfar, será llamado. Estos personajes los menciono por mencionar algunos, porque son muchos más que han formado parte del Partido Comunista o de organizaciones terroristas y guerrilleras. Incluso, como habrás escuchado, muchos de estos funcionarios que fueron parte del gobierno kirchnerista han sido directamente asesinos y hoy están totalmente impunes. Nos han dejado en claro que no creen en la libertad y que no creen en la república. Por eso es que atacaban las instituciones en gobiernos democráticos. Por eso es que se armaban para llegar al poder. Y como no pudieron por las armas, ahora van a intentar llegar con tu voto. Y esta vez van a llegar con más fuerza. Está en vos que no les permitas y no les des la libertad de llegar. Vienen de ideologías totalitarias, comunistas, la guerra armada, no creen en la libertad. Si vos, por acción o por omisión, querés ignorar esto, que el día de mañana no digas nadie me avisó, no digas yo no lo sabía, porque ya hoy te están diciendo qué es lo que van a hacer. No perdamos la república, libertad o barbarie. La elección la tenés vos.